sacarlos adelante Sí. de todos modos, pese Sí, a la totalmente. tensión, el estrés, el desgaste que implicó la pandemia? Porque acá hay que, si la tarea de un ejecutivo, que es lo que me caracterizo por ser, por orden en mi profesión neurológica, es decir, el ordenamiento en mi cabeza es un algoritmo prácticamente, ¿no? Es decir, todo termina en un algoritmo, un gran algoritmo, y después saber delegar y formar equipos, que eso es clave, delegar, formar equipos y controlar. Delega y controla, no delega y espera que no pase. Entonces, lo urgente no le quitó tiempo a lo importante. Ajá. Entonces, haciendo un repaso de lo que fue el compromiso del capítulo 12, del compromiso de la coalición, uno mira los puntos. Tiene acá, vamos le a cuento a los ver, oyentes, sí, el ministro tiene acá una copia del compromiso. de que se llama cuidar la salud de los uruguayos. Sí, y al costado de varios de los puntos hay unos tildes. Claro. Entonces, fortalecer el peso del Ministerio de Salud Pública en el funcionamiento del sistema, devolviéndole el rol rector y de policía sanitaria, no cabe duda que eso fue así, que se cumplió. Proteger la libertad de elección de los usuarios como valor en sí mismo y forma de incentivar la mejora de calidad por parte de prestadores. Es necesario superar el corralito mutual. Bueno, corralito mutual, ya no se habla de la intermediación lucrativa, no se habla de los 50.000 socios que se cambiaban en febrero, que desbalanceaban las instituciones, porque aparte la institución es realmente como un barco que tiene una estructura fija, y ustedes le sacan 10.000 socios de un día para el otro y le desbalancea la estructura. Y lo mismo tanto al que los gana como al que los pierde. Entonces, eso se pasó a un sistema de 10 meses, desde marzo a diciembre, por número de cédula, y además bajó notoriamente la cantidad de gente que transbordaba dentro del sistema. O sea que, sin lugar a dudas, eso. Y se bajó en un año el contrato. Y estamos, bueno, por supuesto, se sigue trabajando. Está José Luis también está trabajando con las Yank y demás, en una nueva generación, digamos, de ponerse más del lado del usuario, así que desde el punto de vista de rectoría cumplimos con eso. Después se pidió crear una agencia independiente de evaluación de tecnología. Se creó la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Estuvo incluida en la LUC, ¿no? No, o sí. No, fue una ley que fue aprobada en el Parlamento, no estaba en la LUC la agencia. Bueno, yo recordaba el otro, pero no importa. Y esto de la ley del corralito mutual fue aprobado en el presupuesto nacional. La agencia, esa que acaba de mencionar allí. En 2021 se aprobó la agencia. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿Por qué es relevante? ¿Qué importancia tiene? Es absolutamente importante para generar un centro de conocimiento independiente de los mecanismos de registro del Ministerio de Salud Pública para evaluar medicamentos de alto costo, tecnologías sanitarias, con un grupo de expertos. Se consiguió hacer la reglamentación, la gente se formó, se hizo una equiparación de los niveles de conocimiento y en noviembre se consiguieron ya a los expertos senior para analizar los papers y decir, este fármaco sirve, este fármaco aporta en cantidad y calidad de vida, y lo que pretendemos es que tenga una interacción más activa esa agencia, dentro de su grado de independencia, que se certificó con la agencia NICE del Reino Unido, no es nada menor, que tenga una mayor interacción con la academia, con la industria farmacéutica, con las TICs, y a su vez va a tener que tener una interfase con la judicatura de alguna manera, porque realmente los juicios de amparo se dan prácticamente con la receta médica, ¿no? Bueno, y eso es ahí no mencionó para nada al Fondo Nacional de Recursos. Bueno, ¿Cómo está? No, también le provee de insumos, junto con la división del Departamento de Medicamentos y la agencia reguladora que tenemos de evaluación de tecnología sanitaria. Son tres patas: la agencia, el ministerio y el fondo. Y le da permanentemente insumos la agencia al Fondo Nacional de Recursos, y por eso ha sido tan activo. Otra cosa que se estaba en cuidar la salud de los uruguayos, incorporación intensiva de las TIC a la toma de decisiones. Ni hablar que eso se hizo, desde la app Coronavirus hasta estar trabajando con Salud Hoy para tener una minería de datos y trabajar con la historia clínica electrónica y las interfaces. Pare un segundito ahí, minería de datos para el oyente puede ser chino, eso. ¿De qué está hablando? Es de alguna manera, con la asepsia de no manejar los datos personales, sí saber cuáles son las afecciones
que hoy están predominando. De qué manera, por ejemplo, por decir cuántos cánceres tenemos, de qué tipo, cuántas enfermedades cardiocirculatorias tenemos, de qué tipo, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos, cuánto sobrepeso, cuánta obesidad, y eso tenerlo absolutamente tabulado, estadificado, y te permite gestionar mejor las políticas de salud. ¿Esa base no existía? No existía desde el punto de vista organizada y orgánica. Hoy por hoy estamos trabajando con Salud y con AGESIC y el Ministerio de Salud Pública activamente para integrarla como valor. Entonces, eso me parece que es fundamental. Después, trabajar con la comunidad organizada para apuntalar el primer nivel de atención, se hizo, reforzar los acuerdos con el MIDES y con el INAU, trabajamos con los residenciales, con la primera infancia, crear un sistema de incentivos que favoreciera de manera no compulsiva la erradicación de profesionales en la salud interior. Eso se trabajó con el diputado Frati. Viejo déficit ese. Y bueno, de los 10 cargos que se crearon por rendición de cuentas, se cubrieron 7, 8. ¿Por qué? Y bueno, porque a pesar de que tenían casa, alimentación, apoyo y demás, bueno, algo más va a haber que progresar, pero se hizo en el sentido desarrollar telemedicina. Se hizo la ley de telemedicina y este mes de febrero ya hicimos la reglamentación de la ley de telemedicina, o sea que cumplimos con eso. Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones. Bueno, eso es brutal lo que se hizo con el Fondo Nacional de Recursos. A ver, porque ahí estamos justamente en una institución muy importante en el Uruguay, una materia en la que nuestro país hizo punta, ¿no? No sé cuántos fondos nacional de recursos existen en el mundo. Bueno, es un ejemplo y un motivo de colaboración internacional permanente en estos 3 años, y lo va a hacer en el futuro, ¿no? Fue creado en el 76. De todos modos, en torno a él existen permanentemente tensiones. Usted hace un rato hablaba de juicios, etcétera. Sí, amparos. Bueno, pero hay desafíos todavía ahí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que decía usted que se logró? ¿En qué se mejoró? Desde un punto de vista de la gestión, digamos, por costo de los amparos, fuimos a un Pareto. El Pareto, para explicarlo, es que es el 20% de ocasiona el 80% del gasto, ¿no? Entonces, focalizamos en aquellos fármacos y tratamientos que realmente estaban costándole más al erario público. Se le encomendó al Fondo Nacional de Recursos, al MEF y una pata del Ministerio de Salud Pública hacer un grupo de negociación tripartito para renegociar los precios de compra. Entonces, la idea fuimos incorporando fármacos, pero para más gentes y que no tuvieran que pasar por la desazón y el resultado incierto del recurso de amparo, pero sobre todo por el factor tiempo. Entonces, eso fue fundamental. Eso no quiere decir que no sigan habiendo amparos, porque va más rápido la industria que digamos lo que se pueda llegar a incorporar, pero desde el punto de vista del impacto sí es muy importante para las personas. Y yo creo que se ha hecho el día de ayer, dentro de las actividades, anteayer, se hizo una certificación en calidad de toda la gestión del Fondo Nacional de Recursos. Y eso es brutal, porque hizo una certificación ISO 9001-2015 en gestión de calidad, que significa un bucle de permanente revisión de los procesos y de bondad de los procesos. Entonces, ese trípode de trabajo para bajar los precios se hizo. Y además estamos redactando en jurídica, y lo tenemos pronto, la redacción, solo estamos para... Queda firmarlo, seguramente lo firmará la ministra entrante, pero está redactado ya un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, porque el Ministerio de Salud Pública no tiene esa estructura de compras tan importante, salvo para el tema de vacunas, que se hace con convenios internacionales y demás. Y entonces lo que pretendemos es hacer un convenio con el Fondo Nacional de Recursos, que cada vez que surge un amparo, el fondo provee, y el Ministerio de Salud Pública le paga al fondo. Entonces, eso es un arma muy interesante, porque, increíblemente, cuando... Pero a ver, ¿por qué es que el Ministerio tiene que pagar? No, porque nos condenan. Sí, el juez. Si el juez no condena al Fondo Nacional de Recursos o al Ministerio de Salud Pública. A lo que voy es lo siguiente: si se llega a hacer ese contrato, que está avanzado, que está revisándose ya a nivel de juristas para que no esté absolutamente blindado, va a generar que no haya diferencia de precio al momento de comprar.
porque el mercado juega de distintas maneras. Entonces le cobra un precio al Fondo Nacional de Recursos y un precio al Ministerio de Salud Pública. El Fondo Nacional de Recursos, como viene comprando de pronto ese medicamento para una afección, ya tiene un precio de referencia, mientras que al Ministerio de Salud Pública de pronto le marcan el cumplimiento es un UCASE en 24 horas tiene que estar comprado. Y si no, a las 24 horas entra en un problema jurídico. Entonces, si hacemos este contrato, ya con toda la infraestructura que tiene el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública va a cumplir la condena con un sistema de entregas inmediato y con un precio más beneficioso que ese que ya maneja el Fondo Nacional de Recursos para otras patologías del mismo fármaco. Porque lo que está pasando es que ya fármacos que están incorporados se están utilizando off-label, que se llama así, cuando no tiene una indicación precisa o no tiene la evidencia científica, pero sin embargo se indican, cuando se indican off-label, pero que el precio del fármaco, de la ampolla, sea el mismo que está cobrando al Fondo Nacional de Recursos por otra patología. Dentro del Fondo Nacional de Recursos, aparte de la certificación, se incorporaron nuevos tratamientos a programa de atención a pacientes con atrofia medular espinal con Spinraza y Risdiplam. Tratamiento de la hemofilia a través del emicizumab. Tratamiento, no voy a decir los nombres porque son complicados. Leucemia aguda linfoblástica, el ECMO, que es la oxigenación de membrana extracorpórea en cirugía cardíaca infantil, el módulo de pretrasplante renal, la trombectomía mecánica, eso quiero hablar después de los aspectos de salud que se hicieron dentro del Plan Nacional de Ataque Cerebrovascular, el implante valvular aórtico transcatéter, la TAVI famosa, se nos llevaba un 25% de los valores de los amparos, fue aprobada. La oncofertilidad, la criopreservación de los gametos, aquellas parejas que sufren un problema oncológico y que tienen que recibir radiación, se les hace una extracción de los gametos, óvulo espermatozoide, para criopreservarlo a cargo del Estado, para que cuando decidan tener familia lo puedan hacer una vez que estén en condiciones. En el COVID-19 se aprobó un nuevo fármaco, que fue el tocilizumab, y nuevos fármacos para tratamientos ya existentes, por ejemplo, para tratamiento de carcinoma broncopulmonar a células no pequeñas, para cáncer de mama, para leucemia aguda mieloblástica, para cáncer de colon metastásico, para mieloma múltiple, y después 15 ampliaciones de cobertura, es decir, coberturas que ya existían se ampliaron, entre otras bombas de insulina, cardiodefibriladores, marcapasos, implantes cocleares, tomografía por emisión de positrones, que es el PET, hipertensión arterial pulmonar, cáncer de mama, esclerosis múltiple, cateterismo cardíaco infantil terapéutico, artritis reumatoidea. Es larguísima esa lista y seguramente es un descubrimiento para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Es el ensuma de 3 años. Es el ensuma de 3 años. Esto es el entregable. Esto es lo que estamos entregando a la población, al gobierno. Es un trabajo fenomenal de la directora del fondo, de la contadora Porceli, y su equipo. Destaco, no quiero dejar a nadie fuera porque es un equipo, igual que el Ministerio de Salud Pública, pero la doctora Gambogi, que está para retirarse como directora técnica. Pero yo soy un entusiasta, ¿no? Me entro a hablar y no quiero mencionar, pero el 28 de febrero del 2020, el gobierno que se iba, también aprobó tratamientos de fármacos para cáncer de riñón, insuficiencia renal crónica, melanoma cutáneo y segunda línea de artritis reumatoidea. 28 de febrero de 2020. Y al día siguiente ya teníamos que dar cumplimiento a eso, también se financiaron. No los pusimos nosotros, pero cumplimos con la tarea. Desde la audiencia aclaran un tema que estaba en duda ahí en un momento de la entrevista. Cómo se creó la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Me aporta un oyente acá que se creó en la LUC, efectivamente, la Ley de Urgente Consideración. Se reglamentó por decreto del Poder Ejecutivo en el año 2021. Bueno. Así que empatamos ahí. 1-1. 1-1. Estamos con el doctor Daniel Salinas, estamos en este momento pasando raya a su gestión, más allá de la pandemia, que tiene que ver con el rol del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sí. Que capaz que para mucha gente no está del todo claro, sobre todo después de la reforma del sistema de salud, a partir de la cual ACE pasó a tener un papel tan protagónico. Bueno, se creó ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. 2014. Un organismo ejecutivo que está en contacto directo con buena parte de la población y que tomó
lo que para muchos es, o sigue siendo todavía el ministerio, ¿no? La atención directa. El ministerio tiene otro papel, ¿no? Otro papel y otro presupuesto, ¿no? Es decir, es un prestador de salud, el prestador de salud más importante que tiene el país, es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Mucha gente le dice salud pública por una costumbre, pero es como ANCAP, como UTE, como cualquier otra empresa pública que se maneja con su directorio, con sus gerencias y con su independencia del ministerio. De hecho, el presupuesto de ACE es muy importante. ¿Cuánto? Yo creo que anda en torno de los, no quiero errarle, pero cerca de los 900 millones de dólares. ¿Y el del ministerio? 26. Es otra cosa, ¿no? 26 millones de dólares. 927 personas con 26 millones de dólares. El rol es de rectoría y por eso aquí entra en función qué hicimos fuera del Fondo Nacional de Recursos, fuera de haber cumplido con el compromiso, en qué trabajamos en programas que van a beneficiar con este rol de rectoría el desempeño de la salud en los próximos años. Eso me gustaría decirlo porque realmente, como siempre hablo de COVID, me gustaría dejar en blanco y negro todo lo que fue la gestión de la Dirección General de la Salud en este tema, ¿no? Lo dejó en blanco y negro en un documento. A fines del año pasado, el doctor Salinas habló en un almuerzo de ADM y para esa ocasión preparó un informe de gestión y balance. Está disponible, es público, lo vamos a colocar en la web. Digo porque es probable que en estos minutos no podamos recorrerlo todo de ninguna manera. Enseguida vamos a concentrarnos en algunos de esos puntos y también en algunas áreas que fueron sensibles y hasta problemas que tuvo que enfrentar y que todavía quizás arrastre. El doctor Daniel Salinas tiene 61 años. 61 el 17 de febrero. Médico neurólogo, magíster en Administración de Empresas de Salud. Sí. Ministro de Salud Pública desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el próximo lunes. Con él estamos conversando esta mañana. Bueno, seguimos. Estábamos hablando de la gestión del Ministerio de Salud Pública en esos roles que quizás la población no tiene tan nítidos, tan entendidos. En particular el rol fiscalizador. Usted ha resaltado en ese documento de fines del año pasado que se creó la Dirección General de Fiscalización. Sí. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué le pone tanto énfasis? Bueno, porque había un departamento que fiscalizaba solamente las colillas de cigarrillo, que partían de una cooperativa que eran de ex empleados de Montepaz y se incorporaron dentro de ese convenio a ser fiscalizadores. Pero claro, hubo que reconvertir todo eso y sobrevivir sin la Dirección General de Fiscalización, que recién ahora, es decir, tuvo un director, subdirector y, digamos, un pool de gente bien intencionada y seleccionada dentro del Ministerio para ejercer la tarea de fiscalización. Pero sobre fines del año 2022 logramos que se completaran los concursos, terminara el bucle por la Organización Nacional del Servicio Civil, por el Ministerio de Economía y Finanzas, que pasó 2 veces por ambos organismos y se llamaron por concurso, se presentaron miles de personas para esos cargos, que son en muchos casos de dedicación exclusiva y de alta especialización, pero el rol de fiscalización fue muy fuerte, tal es así que hubo que fiscalizar también al sector público, ¿no? Entonces, desde en la epidemia de COVID, fiscalizar los residenciales, fiscalizar las prestaciones médicas, fiscalizar a las mutualistas, fiscalizar los hospitales públicos, fiscalizar a las emergencias móviles, a los laboratorios, los tiempos de espera. Cuando cae el ministerio, cae con un grupo de especialistas que valoran los diferentes ítems, bloques quirúrgicos, sistemas anestésicos quirúrgicos, puertas de urgencia, tecnología. Realmente es muy importante el rol de la fiscalización para asegurar el mantenimiento de estándares de calidad que están establecidos, ¿no? No hay nada mejor que fiscalizar, porque lo que no se mide no se puede corregir. Ahora, hablando de ese documento, usted recién decía que le parecía importante pasar por los programas de salud. Sí, cierto. Obviamente no va a dar el tiempo para recorrerlos todos. Algunos tips. Pero, ¿cuáles señala, por ejemplo? Uno que tiene que ver con su propia especialidad, el programa de salud cerebral. Sí, hubieron 3 programas que se crearon en este ministerio. El programa de actividad física, que está liderado por el ex basquetbolista Pierri.
que tiene que ver con toda la promoción de la vida saludable, no solo la alimentación, la ingesta de frutas y verduras y demás, sino también la pata de la actividad física como un elemento protector de la salud, tanto de la hipertensión arterial, de lo cardiocirculatorio y del deterioro cognitivo. Entonces, tener esa persona que motiva, que participa en todos los eventos que tienen que ver con eso, es importante. Se creó un programa de cannabis medicinal que era darle otra perspectiva. Entonces se corredactó el decreto 246/02, se coordinó la reglamentación de la ley 19.847, se hizo el ingreso de especialidades farmacéuticas, de la industria farmacéutica para tratamientos, y se reguló la producción de cannabis en fórmulas magistrales, un decreto que es de enero. Y en la especialidad, porque por defecto evidentemente tuvimos un presidente que fue oncólogo y le hizo mucho énfasis en el tabaco, y tenemos un ministro neurólogo que hizo mucho énfasis en neurología. Entonces, con ese plan de salud cerebral, que dicho sea de paso, lo tomó la Organización Mundial de la Salud para 2023 ser parte de sus programas, y Uruguay quedó encargado de la relatoría. ¿Por qué? Porque es un programa totalmente innovador. ¿A qué se refiere concretamente? Primera cosa, se hizo una guía de epilepsia, Guía Nacional de Epilepsia. Se implementó el programa HERTZ, que es para el control de la hipertensión arterial, con equipos estandarizados, y ya en este año se va a estar ejecutando a través de la OPS. Se hizo el plan de ACV. Se retomó un plan que se había sido comenzado a escribir en 2019, lo llevamos a cabo y lo ejecutamos. Y lo ejecutamos en 3 planos. Usted sabe que los ataques cerebrovasculares se dividen en 2. Los isquémicos, que es cuando se obstruye una arteria, o los hemorrágicos, que es cuando se rompe alguna arteria y sangra, y hay sangrado. En los isquémicos estaba aprobado el tratamiento de trombolítico, que es disolver el coágulo mediante una sustancia química, para lo cual es una enfermedad tiempo dependiente. Pero ¿qué pasa? Si bien estaba dentro del PIAS, los equipos no estaban preparados, o había que llamar al neurólogo, el neurólogo estaba durmiendo, tenía 2 horas para llegar, se perdía tiempo, porque el tiempo ventana son 3 horas y hasta 4,5 máximo, que es lo que se llama el área de penumbra isquémica, en el cual usted tiene que decir, este señor que está cursando un ataque cerebrovascular tiene que recibir la sustancia química que disuelve el coágulo. No podemos esperar que venga el neurólogo. Entonces tiene que estar afiatada la emergencia prehospitalaria, la urgencia y la tomografía, y el médico intensivista o el de puerta de emergencia tiene que administrar el fármaco. Y eso es lo que hicimos, y formamos los equipos en los 19 departamentos, una tarea enorme con simuladores, que estuvo a cargo del doctor Ignacio Morín. Está hablando del sector público y privado. Público y privado, en todos los departamentos del país. Generamos todos los equipos. Y se ha trabajado extraordinariamente en disminuir, en evitar que la persona quede con una hemiplegia, porque disuelve el coágulo. Y usted, no hablemos de costos, pero hablemos de para la persona lo que puede significar tener una hemiplegia o no tener una hemiplegia, o hablar o no hablar, que es una afasia. Es importantísimo. Pero además tiene costos que no va a tener una persona que tiene que estar al cuidado de otra, que no tiene costos de banco de previsión social cuando es una persona joven, etcétera. Dentro de los isquémicos hay una variedad que son los que ocurren intracraneanamente, la obstrucción en la arteria cerebral anterior o media, ya me pongo técnico, pero hay un mecanismo mínimamente invasivo que a través del sistema circulatorio usted introduce una guía en la pierna a nivel femoral y termina llegando al cerebro y despliega un dispositivo que saca el coágulo. Pasa a través del coágulo y lo saca. Se llama trombectomía mecánica. Certificamos 7 centros y el primero está certificado internacionalmente, que es el Hospital de Clínicas. 5 en Montevideo y 2 en el interior, en el norte. Hospital de Tacuarembó y Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto. Esto ha salvado vidas de gente de 38, 39 años que iban a quedar sin hablar y con hemiplegia, en caso de que fuera izquierdo el ataque cerebrovascular, y terminan el procedimiento y el hombre sale hablando. No hay que hacer días de internación en CTI, no hay que hacer una rehabilitación, no hay que gastar en fonoaudiólogo, en fin. Pero no es eso de gastar. Para la persona, no quedar hemipléjica es fundamental. Y es un avance importante, parece bastante claro, ¿no? Después, en los hemorrágicos, estamos pronto para... generamos, y esto lo va a hacer la nueva ministra, pero el doctor Gustavo Galle
que es asesor del ministro y su secretario, ya avanzamos muchísimo para el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas. ¿Qué pasa con los aneurismas? Dentro del PIAS está incluido el clipado del aneurisma. Cuando sangra un aneurisma está contemplado que usted le cierran el cuello del aneurisma, que es como un defecto de pared que forma un globito, y ese es el tratamiento que está indicado. Pero cuando usted hace una angioresonancia, una angiotomografía, a veces le aparecen 2 o 3 aneurismas, porque es frecuente que estén múltiples. Acá vamos a formar centros que estén en condiciones de atender el aneurisma y las malformaciones arteriovenosas, es decir, el ataque cerebrovascular hemorrágico, ya no el de obstrucción, para que dé una solución integral y se le pueda hacer el mejor tratamiento que necesite cada paciente, sea el clipado en algún aneurisma y sea el llenado con coils en otro, o el clipado el llenado con coils, que son volutas de un material inerte que trombosan el aneurisma. Entonces eso mejora la calidad de vida, la persona no está con la espada de Damocles de que le puede sangrar un segundo aneurisma. Es una prestación muy importante que en el 2023 va a quedar pronta con cobertura a cargo del Fondo Nacional de Recursos. Está claro que esa es su área, ¿no? Sí. Le pone mucha pasión. En Parkinson hicimos algo más, hicimos con el doctor Prinzo la incorporación al Fondo Nacional de Recursos de la estimulación cerebral profunda para los Parkinson que son absolutamente temblorosos e incapacitantes, y con la estimulación cerebral profunda se incorpora de forma estereotáctica y en un marco estereotáctico un modulador que actúa en determinados núcleos del cerebro, como el núcleo subtalámico de Lewis, entonces específico, pero termina con ese temblor incapacitante. Entonces, ¿Cuántas intervenciones ha habido? Conocimos una en su momento que fue espectacular y que impresionó mucho. Es una por mes aproximadamente. Una por mes de este tipo. Y las trombectomías no. Las trombectomías... O sea, enfermos de Parkinson que dejan de temblar. Sí. Punto. Pero son elegibles, no son cualquier paciente. Entiendo que no son todos. Tiene determinadas características, no es que todos. Está bien. Y lo mismo con la distonía generalizada primaria también, que la abarca esto. Pero eso le falta una vuelta de rosca más, por el tema del centro de referencia. Y por último, en la atrofia medular espinal se hizo el tratamiento que estaba en reclamo por los familiares que padecían la atrofia medular espinal, que realmente es muy deteriorante la calidad de vida. Entonces yo creo que trabajamos muy bien estos aspectos. Incorporamos para la esclerosis múltiple un fármaco de primera línea que estaba en segunda, que es el esfingolimod, y hay que incorporar, hay que incorporar como si tuviera subido a la bicicleta, el ocrelizumab, que es un fármaco, un anticuerpo monoclonal que está dando muy buen éxito y que se adicionaría a los tratamientos de los interferones en la esclerosis múltiple. O sea que tocamos epilepsia, tocamos Parkinson, tocamos ataque cerebrovascular isquémico hemorrágico, tocamos esclerosis múltiple que hay por hacer todavía, y ayer firmamos el primer Plan Nacional de Demencia. Usted sabe que hay un 30% de la población mayor de 90 años que tiene demencia, un 20% de mayores de 80 y un 10% mayores de 70. Entonces eso es un problema severo de la sociedad, del sistema previsional, de la familia y de los cuidadores, y todo eso son costos. ¿Y qué implica el Programa Nacional de Demencia? Implica haber hecho un acuerdo con la Asociación Internacional de Demencias de Alzheimer y con la Sociedad Uruguaya de Alzheimer, donde se da una integración o un abordaje global e integral para el tratamiento y para el entorno. Y a esto va a haber que dotarlo, sí, este plan tiene que dotarse de un presupuesto, lo que queda sentada las bases. ¿Está asegurado eso? ¿Está asegurado? Porque no, por supuesto que no. Pero es uno de los problemas a veces en el Estado, pero ¿no? Cotelo, en el 2019 se hizo el plan de ACB, no estaban los recursos, nosotros retomamos el tema, lo impusimos, lo logramos llevar adelante, se incorporó el Fondo Nacional de Recursos, y esto empezó en el gobierno pasado, pero nosotros lo retomamos, llamamos a la cátedra y lo llevamos adelante. Esto queda la semilla sembrada, hay que seguir trabajando y seguir adelante, porque muchas familias tienen un paciente con Alzheimer o con demencia.